como organización del Simposio Internacional de Neurología de Santiago, también conocido como SINS, queremos dar la bienvenida a la gente que está entrando al webinar. El SINS que se iba a hacer en julio lo postergamos para octubre. Hasta ahora se estaría haciendo de manera física, pero es una cuestión que tenemos que ver a futuro en la medida de que hay que ver cómo se desarrolla la parte de COVID en el país. Pero mientras tanto, y con el ánimo que siempre hemos tenido de mantener la educación médica continua, hemos querido organizar algunos webinars o seminarios. La verdad que este es el primero que hacemos. Yo recién estoy aprendiendo a ocupar el Zoom. Yo no soy muy bueno para la tecnología. El primer webinar lo vamos a tener con Alejandro Ravenstein. Alejandro nos ha acompañado desde un principio en el SINS. Recién conversamos desde el 2009 en el primer SINS, él nos acompañó, cuando el SINS era solamente de enfermedades cerebrovasculares. Alejandro está a cargo de la unidad de neurocrítico de la Clínica Mayo en Rochester. Todos los que no lo conocen, o sea, la mayoría de la gente lo conoce a través de las charlas que nos ha dado en la Universidad de los Andes. Y los que no lo han visto en persona probablemente han leído sus publicaciones. Son muchas, son muy buenas. Alejandro es experto en patología cerebrovascular y en neurocrítico. Como les comento, este es el primer webinar. Prudencio, tú puedes mostrarme la diapositiva con los webinars que vienen, porque tenemos 3 webinars en total hasta ahora organizados. El de hoy, que es novedades o actualización, o que hay de nuevo en enfermedad vascular cerebral isquémica. Luego tenemos otro que es el 8 de julio, en este mismo horario, pero un día jueves, que es con el doctor Alan Axemit, que es neuroinfectólogo de la Mayo Rochester, que nos va a dar una revisión de complicaciones neurológicas del COVID. Y el siguiente webinar que tenemos listo, me borraron la pantallita, pero es con el profesor Mesulam, que es sobre afasias primarias progresivas, y ese, de ahí al final les vamos a mostrar de nuevo la diapositiva. Pero nos queda el actual, de infarto cerebral en la etapa aguda, complicaciones neurológicas del COVID, y afasias primarias progresivas con Marcel Mesulam, que es el viernes de 17 de julio a las 11 de la mañana. ¿Ya? Yo creo que estamos en tiempo para partir con la charla. Alejandro, parte cuando tú quieras. Prudencio Lozano es un residente que terminó la beca recientemente, tiene interés en la parte cerebrovascular. Le pedí que él me ayudara con la parte de coordinación, preguntas, así que se lo presento. Él egresó la beca el año pasado. ¿Sí? ¿Estoy bien? Exacto. Así que, Alejandro, muchas gracias. Parte con tu presentación. Bueno, entonces largamos. El tema de la presentación es básicamente una actualización del tratamiento del stroke isquémico agudo, básicamente concentrado en la parte de terapéuticas de reperfusión, tanto endovenosas como endovasculares. La idea que tuvimos con Jorge fue de tratar de limitar la parte de diapositivas y de mí simplemente hablando a los primeros 30 minutos aproximadamente. El resto va a ser abierto a preguntas y respuestas. Si quieren leer un poco más acerca de este tema, hace muy poquito publiqué en Continuum, que es la publicación de la American Academy of Neurology, un artículo de revisión sobre este tema. La mayor parte, si no todo, lo que vamos a estar discutiendo durante esta siguiente hora está desarrollado un poco más en detalle en esta publicación. Primero lo básico, el por qué podemos tratar el stroke isquémico agudo y revertir en ocasiones lo que sería un infarto más grande, transformarlo en un infarto más pequeño y revertir déficits neurológicos, es porque existe este concepto de la penumbra isquémica. Esto significa que cuando un vaso sanguíneo intracraneano se ocluye,
a los pocos minutos, una cierta parte del cerebro, la más cercana a ese sitio de oclusión, se infarta de manera irreversible, pero alrededor de esa zona de infarto, que vamos a llamar el core isquémico, existen áreas de hipoperfusión en donde el cerebro deja de funcionar adecuadamente, pero es todavía salvable. Es territorio hipoperfundido, pero todavía viable. Eh, ese territorio va a contribuir a los déficits neurológicos, pero si la reperfusión ocurre de manera suficientemente pronta, esa parte del cerebro puede ser salvada del infarto isquémico que de otra manera ocurriría, y es eso lo que uno está tratando de hacer al reperfundir pacientes con stroke isquémico agudo, salvar la penumbra. El por qué existe la penumbra es gracias al flujo colateral. Entonces, los determinantes más significativos del resultado funcional de los pacientes con stroke y del tamaño del infarto es si uno puede lograr recanalización, abrir el vaso sanguíneo y reperfusión, volver a llevar flujo sanguíneo al cerebro isquémico, ya sea por trombolisis endovenosa o terapias endovasculares, y uno tiene que estar ayudado por el flujo colateral. El flujo colateral es lo que va a mantener la penumbra isquémica viable hasta que uno pueda reabrir el vaso ocluido. Entonces, visto de otra manera, el tener buenas colaterales y llegar a conseguir reperfusión pronta, reperfusión temprana, en un paciente que tiene potencial de rehabilitación, es equivalente a la posibilidad de una recuperación favorable. Uno necesita las colaterales, eso depende de la anatomía y la fisiología del paciente. Lo que uno puede hacer es reperfundir al paciente lo más tempranamente posible. El paciente tiene que tener reserva cerebral suficiente como para poder recuperarse del stroke. El tema es que esto de la reperfusión temprana realmente es muy serio. El aforismo de que el tiempo es cerebro es real. Lo sabemos desde la primera experiencia con tratamiento trombolítico endovenoso, que el tiempo de ventana terapéutico es limitado, y que a medida que nos vamos alejando del tiempo de inicio de los síntomas, la posibilidad de una recuperación funcional favorable disminuye, y que la disminución a lo largo del tiempo de estas chances de recuperación es bastante abrupta. Uno tiene que tratar de conseguir recanalización y reperfusión tan tempranamente como sea posible. ¿Quién es un candidato a la trombolisis endovenosa? Yo creo que la mayor parte de la audiencia sabe esto: pacientes adultos con un stroke isquémico agudo que tengan incapacidad. La incapacidad debiese ser estimada de forma individual. Suele ser considerado que una incapacidad desde un punto de vista académico se puede definir como un NIH Stroke Scale arriba de 4, pero lo cierto está en que hay pacientes que pueden tener NIH Stroke Scale abajo de 4 y tener déficits incapacitantes. Por lo tanto, uno no debiese en la práctica fijarse demasiado en el número, y sí en qué consecuencia funcional los déficits que el paciente tiene en el momento de la evaluación van a tener en el futuro. Si esos déficits que uno está viendo al momento de evaluar al paciente van a ser incapacitantes de cualquier manera para el paciente, entonces el paciente es candidato para la trombolisis endovenosa, en tanto y en cuanto los síntomas hayan estado presentes por no más de 4 horas y media y no haya contraindicaciones, fundamentalmente contraindicaciones que tengan que ver con un aumento del riesgo del sangrado, que vamos a revisar en un segundo. El único trombolítico autorizado para el uso en stroke isquémico agudo, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, es Alteplasa. Alteplasa es el TPA recombinante.
la dosis estándar es 0.9 miligramos por kilogramo a un máximo de 90 miligramos, es decir, si el paciente tiene 120 kilos, no obstante va a recibir 90 miligramos de alteplasa. El 10% de esta dosis se administra en forma de bolo, el resto se administra a lo largo de una hora. Vamos a hablar un poquito más adelante de la posibilidad de que la tenecteplasa eventualmente reemplace la alteplasa como el trombolítico ideal para pacientes con stroke, como reemplazó a la alteplasa como trombolítico ideal en pacientes con infarto de miocardio. Pero en este momento la única droga aprobada para el uso en stroke isquémico agudo es alteplasa. Hubo un trial llamado Enchanted que comparó alteplasa 0.9 miligramos por kilogramo versus 0.6 miligramos por kilogramo. Los resultados fueron comparables, en realidad un poquitito mejor con el 0.9 miligramos por kilogramo, y por lo tanto la dosis estándar sigue siendo considerada en los pacientes en los países occidentales 0.9 miligramos por kilogramo. ¿Y por qué es el tratamiento estándar para el tratamiento del stroke isquémico agudo? Es porque mejora las tasas de resultado funcional favorable a los 3 meses. Este slide simplemente ilustra el grado de mejoría, aproximadamente un aumento de un tercio en el número de pacientes que van a ser independientes, a volver a ser independientes a los 3 meses si reciben trombolíticos en lugar de no recibir trombolíticos. 30% de mejoría en las tasas de independencia funcional a los 90 días. Contraindicaciones. En las últimas guidelines de la American Heart Association, estas son las contraindicaciones formales indicadas para la trombolisis endovenosa. Esta lista, aunque sigue siendo bastante numerosa, es mucho más corta de lo que solía ser en guías previas, y esto es porque a lo largo del tiempo nos hemos ido dando cuenta que algunas de las contraindicaciones históricas para la trombolisis endovenosa eran exageradas y no necesarias, pero estas son las contraindicaciones que se han mantenido. Aparte del tiempo, aparte de la ausencia de hemorragia o de una hipodensidad, no de cambios isquémicos tempranos, sino de una hipodensidad establecida, que sea grande en la tomografía de ingreso. Las otras contraindicaciones en realidad todas se vinculan con problemas que puedan llevar, variables que puedan llevar a un aumento en el riesgo de hemorragia. Como podrán ver ahí, hay algunas de estas contraindicaciones que son bastante autoevidentes, algunas otras un poco menos, y algunas todavía contestables. Yo creo que es contestable la contraindicación en pacientes con un stroke isquémico dentro de los últimos 3 meses. Creo que eso tiene que ser individualizado. Aquellos pacientes que tuvieron un infarto lacunar un par de semanas atrás o 2 meses atrás, en mi opinión no deberían representar una contraindicación al tratamiento isquémico si lo que tienen ahora es un infarto de mayor significación. Por otro lado, hay otras contraindicaciones que son contraindicaciones absolutas, como por ejemplo la sospecha de una endocarditis bacteriana o la sospecha de una disección aórtica. Menciono brevemente el tema de los anticoagulantes. Sigue siendo el caso que si un paciente está en warfarina y tiene un INR o un RIN de arriba de 1.7, eso representa una contraindicación. Lo nuevo es con respecto a los anticoagulantes orales directos, ya sea los inhibidores de la trombina o del factor 10 activado.
Lamentablemente no tenemos pruebas de laboratorio que de manera semejante a lo que ocurre con el RIN y la warfarina puedan determinar cuál es el grado de anticoagulación de los pacientes en anticoagulantes directos y por lo tanto uno solamente puede ir por la información histórica de cuando el paciente tomó la última dosis, ya sea de apixaban o de rivaroxaban o de dabigatran. Hay quienes tratan, como empezó a ocurrir con algunos centros y alguna experiencia anecdotaria, de tratar de revertir la anticoagulación para trombolizar. No es una práctica ampliamente aceptada y una de las razones por la cual no es una práctica ampliamente aceptada es porque en buena medida, quizá con la excepción de idarucizumab para dabigatran, todos los agentes que revierten la anticoagulación pueden ser protrombóticos. La otra excepción obviamente es la protamina para pacientes que están en heparina. La protamina no es protrombótica. Pero lo cierto está en que hoy por hoy, de acuerdo a las guías más actuales, si un paciente está en warfarina y tiene un RIN de arriba de 1.7 o ha recibido anticoagulantes orales directos, ya sea inhibidores de la trombina o del factor del factor 10 activado, esos pacientes no son candidatos seguros para la trombolisis endovenosa. Un poquito más nuevo es el tema de tratar con trombolisis endovenosa los pacientes que habitualmente no han sido tratados, entre ellos los pacientes que tienen wake-up stroke, que se despiertan con déficits. Como sabemos, el tiempo de ventana terapéutica para la trombolisis endovenosa, el momento de inicio del stroke, desde donde se empiezan a contar las 4 horas y media, es el último momento en que el paciente se supo que estaba bien. Y por lo tanto, cuando un paciente va a la cama sin déficits y se despierta con déficits, el tiempo de inicio del stroke debe ser considerado el momento en que se fue a la cama. Y eso limita el uso de trombolisis endovenosa en una buena parte de los pacientes que se despiertan con síntomas. La idea de los trials que voy a presentar ahora es básicamente utilizar imágenes radiológicas para tratar de seleccionar pacientes en quienes sea seguro tratar con trombolisis endovenosa, a pesar de que se despierten con los síntomas o que los síntomas hayan estado presentes por más de 4 horas y media. El primero de estos trials fue el Wake Up Stroke, publicado en el New England hace 1 año y medio. Básicamente un ensayo randomizado alteplasa o TPA versus placebo. Y los pacientes que eran candidatos eran aquellos pacientes que tenían una lesión visible en el DWI, tenían una restricción de difusión en DWI, pero la lesión no era visible todavía en FLAIR, indicando básicamente que eran strokes muy recientes. El 89%, casi el 90% en ambos grupos tenían déficits al despertar. El ensayo tuvo que ser parado por falta de dinero antes de alcanzar la cifra de pacientes planeada por el análisis estadístico. Y también es importante reconocer que 2/3 partes de los pacientes que fueron evaluados para el estudio, que fueron screened para el estudio, no pudieron ser incorporados en el estudio porque cuando se hizo la resonancia no cumplían con el criterio radiológico de inclusión. A pesar de haber enrolado 500 de los 800 pacientes planeados, el ensayo demostró un beneficio, si bien modesto, del alteplasa con respecto al placebo en términos del número de pacientes que no tenían ningún tipo de incapacidad funcional a los 90 días y
lo que uno tiene que considerar cuando uno evalúa este estudio es que la mayor parte de los pacientes tenían déficits que no eran severos y que el tamaño final del infarto fue de aproximadamente 3 centímetros cúbicos, muy pequeño, en ambos grupos. Es decir, y esto también lo ven por la cantidad de pacientes en ambos grupos que tuvieron buenos resultados funcionales, con alteplasa o sin alteplasa, una mayoría significativa de los pacientes tenían incapacidad leve o nula a los 90 días, lo cual significa que este estudio es un estudio de pacientes con strokes menores. Este otro estudio llamado EXTEND, este otro ensayo, usó fundamentalmente CT de perfusión en lugar de MRI para determinar quiénes eran candidatos para la inclusión en el estudio. Básicamente se usó scans los investigadores usaron scans de perfusión para determinar que existía un mismatch de aproximadamente un 20% o más entre el core isquémico y el área de penumbra. Este estudio enroló 225 pacientes. Lo que es interesante de este estudio es que eran pacientes que tenían strokes isquémicos más severos. En realidad, un 70% de los pacientes en este estudio tenían oclusión de un vaso proximal. Por lo tanto, hubieran sido candidatos para la terapia endovascular, lo cual hace este estudio un poco más difícil de interpretar. Lo cierto está en que el estudio fue positivo para estos pacientes que se presentaron ya sea con stroke al despertar. Aproximadamente una 2/3 partes de los pacientes que fueron enrolados tenían los déficits al despertar y podían ser enrolados hasta 9 horas desde el último momento en que habían estado bien. Hubo un tercer estudio que fue el ECAS-4, que también enroló pacientes hasta 9 horas después del inicio de los síntomas o de la última vez que estaban bien. Pero ese estudio fue muy pequeño, tuvo que ser cortado porque la tasa de enrolamiento en el estudio fue muy lenta y no podían seguir por falta de dinero. Ese estudio fue neutral, no mostró beneficio de la trombolisis. Pero cuando uno pone todos estos estudios juntos, lo que parece quedar en claro es que lo que yo creo que ocurre es que hay ciertos pacientes muy bien seleccionados que pueden ser candidatos para la trombolisis endovenosa de manera segura y efectiva. Y estos pacientes en líneas generales van a ser pacientes con déficits presentes al despertar. Mencioné antes lo de la tenecteplasa, y la tenecteplasa es, como dije, el agente trombolítico preferido en los pacientes con síndromes coronarios agudos. Es una variación de bioingeniería del TPA que permite que este agente tenga mayor afinidad por la fibrina cuando está la fibrina, cuando la fibrina forma parte de un coágulo, y aparte tiene más resistencia a la degradación y por lo tanto puede ser administrada de forma de un bolo, en realidad en lugar de bolo e infusión. A pesar de que no está aprobada en los Estados Unidos o en Europa para su uso en el stroke isquémico agudo, hay 2 estudios, uno en strokes más leves y otro en strokes severos con oclusión de vaso proximal. En ambos estudios la tenecteplasa fue ya sea comparable en el estudio NORTEST o superior en el estudio Extend-IATNK a la alteplasa. No voy a ahondar en detalles porque creo que esto puede ser un buen tema para discutir un poco más en la fase de preguntas y respuestas. Lo cierto está en que la tenecteplasa, probablemente en una dosis ideal de 0.25 miligramos por kilogramo, que es la mitad de la dosis que se usa para infartos de miocardio,
puede ser una alternativa viable y muy práctica a la alteplasa para pacientes con stroke isquémico agudo. La trombolisis endovenosa con el agente que sea tiene el problema de tener un tiempo de ventana estrecho, de que no es tan útil en los pacientes que tienen coágulos más grandes, y son aquellos pacientes que tienen coágulos más grandes los que tienen strokes más severos, y como vimos todavía existen contraindicaciones en aquellos pacientes con aumento del riesgo de hemorragia. Por lo tanto necesitamos para estos pacientes, precisamente con los strokes más severos, una mejor opción, y esa mejor opción es la trombectomía mecánica, que hoy por hoy es una terapéutica bien establecida, que es considerada standard of care para los pacientes con oclusión proximal aguda de circulación anterior. En gran medida, el por qué llegamos a este punto en donde la trombectomía mecánica es tan efectiva es gracias a la evolución de la tecnología. Los catéteres de reperfusión que existían antes no eran tan efectivos. Un gran cambio ocurrió cuando se desarrollaron los stents recuperables, los retrievable stents, o stent retrievers, y nuevos catéteres de aspiración directa, que probablemente también son tan efectivos como los stent retrievers. Con esta nueva tecnología, fundamentalmente con stent retrievers, se diseñaron múltiples ensayos randomizados controlados en distintos países, listados aquí, publicados hace 3 años, todos los cuales demostraron un beneficio franco para el tratamiento endovascular del stroke isquémico agudo, para pacientes que tuvieron estas variables en común. Eran pacientes que se presentaron con déficits severos. Los pacientes podían ser viejos, podían ser octogenarios, pero tenían que tener un buen estado funcional antes del stroke. La gran mayoría de los pacientes en estos ensayos se presentaron dentro de las primeras 6 horas. Tenían una oclusión de arteria proximal en la circulación anterior, básicamente en el tope de la arteria carotidia o en los segmentos proximales de la arteria cerebral media, comprobado por angiotomografía. No tenían cambios isquémicos tempranos extensos en la tomografía, categorizados en líneas generales por la escala de Aspects, que la mayoría de ustedes deben conocer. Básicamente una escala que tiene un máximo de 10 puntos y uno empieza a sacar un punto por cada área de la circulación del territorio de circulación anterior que esté afectado por cambios tomográficos tempranos. Un poquito más del 80% de todos los pacientes en ambas ramas de estos ensayos clínicos fueron tratados con trombolisis, porque la mayor parte de los pacientes se presentaron al servicio de emergencia durante las primeras 4 horas y media. Y en todos estos estudios se hizo énfasis en una intervención pronta, y en todos estos estudios se alcanzaron tasas de reperfusión excelentes o muy buenas en arriba del 70-75% de los pacientes, en algunos arriba del 80% de los pacientes. Ahora, todos esos estudios que mencioné básicamente incluían pacientes dentro de las primeras 6 horas del inicio del stroke. Hoy sabemos, gracias a 2 estudios, el primero fue DON, que enroló pacientes hasta 24 horas del inicio de los síntomas. El segundo fue Diffuse-3, que enroló pacientes hasta 16 horas del inicio de los síntomas. Sabemos, gracias a estos 2 estudios, que el tratamiento endovascular puede ser ampliamente efectivo en ciertos pacientes que
que son tratados después de las primeras 6 horas. La selección de estos pacientes fue distinta en un estudio y en otro. El estudio DON incorporó pacientes que tenían un Clinical Radiological Mismatch, es decir, tenían un core, ya sea por CT de perfusión o por resonancia magnética nuclear, que no se correspondía con los déficits neurológicos. Los déficits neurológicos eran más severos que lo que se esperaría de acuerdo a el tamaño del core establecido. Diffuse 3 básicamente usó una definición radiológica de penumbra isquémica. La mayor parte de los pacientes fueron enrolados a punto de partida de un CT de perfusión que demostraba un core que no era demasiado grande y un área de penumbra isquémica que era sustancial. Entonces, hoy por hoy, básicamente, tenemos este flujo de práctica. El paciente se presenta, le hacemos una tomografía. Si el paciente se presenta dentro de las primeras 4 horas y media y la tomografía no demuestra contraindicaciones, el paciente es tratado con trombolisis endovenosa, después recibe una angiotomografía, y si la angiotomografía demuestra una oclusión arterial proximal, uno lleva al paciente a angiografía si está dentro de las primeras 6 horas o hace un estudio de perfusión para ver si existe tejido salvable, y si existe tejido salvable, esto representa una indicación para tratamiento endovascular. Estas son las preguntas que creo que sería mejor discutir en la fase de preguntas y respuestas. Qué hacer con pacientes con oclusiones más distales, qué hacer con pacientes con oclusión de circulación posterior, qué hacer con pacientes que tienen una oclusión de circulación anterior proximal, pero tienen déficits leves, porque tienen buena circulación colateral. ¿Qué hacer con aquellos pacientes que tienen un core isquémico más grande que los que fueron incorporados en estos estudios randomizados? ¿Cuál es el valor real de la trombolisis endovenosa antes del tratamiento endovascular? ¿Cuál es qué tipo de anestesia general o local es más favorable para utilizar durante las intervenciones? ¿Qué hacer con aquellos pacientes con incapacidad preexistente? ¿Hasta qué punto uno debe extender la indicación del tratamiento endovascular a aquellos pacientes que tienen mala función previa o función pobre previa, o tienen demencia o están en una institución geriátrica? Y vamos a dejar el tema de los neuroprotectores porque por ahora no existe ninguno que haya demostrado eficacia, pero ya existe un estudio que ha utilizado un neuroprotector en pacientes tratados con tratamiento endovascular. Quizá la pregunta más importante, no obstante, es ¿por qué algunos pacientes que tratamos, que recanalizamos, que reperfundimos y que creemos que van a mejorar, no mejoran? Es que en realidad, a pesar de que el core no parece haber sido tan grande al momento del tratamiento, el destino del paciente ya estaba establecido. Es que la reperfusión, si no es excelente, puede no ser suficiente. Es que la elocuencia del cerebro involucrado en el core isquémico es lo que determina el resultado funcional. Es que algunos pacientes no tienen suficiente reserva cerebral como para mejorar, a pesar de que uno les salva buena parte del infarto que hubiera sido. Y después puede haber algunos otros factores quizá modificables, como puede ser la hipertermia, la hiperglicemia, la hipertensión, llevando a un aumento del grado de la injuria de reperfusión, factores que podrían ser prevenibles y modificables para mejorar los resultados funcionales. Concluyo con este tema de qué hacer después de la terapia de reperfusión. Los pacientes tienen que ser admitidos a una unidad de stroke o a una terapia intensiva.
Creo que el manejo de la presión arterial debe ser individualizado. Personalmente, cualquier paciente que yo llevo a tratamiento endovascular, yo estoy presente durante el tratamiento endovascular, soy quien controla la anestesia y quien controla la presión arterial. Discuto con los intervencionistas qué hacer, sin ser yo mismo intervencionista, pero de haber visto tantos casos puedo ayudar un poco en tomar las decisiones. Pero el tema más importante es qué hacer con la presión arterial durante y después del tratamiento. Y después del tratamiento creo que uno debe tener en cuenta cuál es el grado de reperfusión para determinar cuál es la presión arterial ideal para ese tratamiento, para ese paciente en particular. Si el paciente después de un tratamiento de reperfusión empeora, si el paciente ha tenido exposición a contraste, es mejor de estar disponible un Dual Energy CT scan, una tomografía de energía dual que permite distinguir entre contraste y hemorragia mejor que una tomografía regular. Y hay que acordarse que algunos de estos pacientes, raramente, pero algunos de estos pacientes pueden reocluirse y por lo tanto es importante tener en cuenta la posibilidad de repetir una angiotomografía. No la semana pasada, la semana previa cuando estuve de guardia, hace menos de 2 semanas atrás, ese jueves tuve una mujer de 44 años que le abrimos una oclusión de M1, la llevamos a la terapia, empeora nuevamente y la llevo de vuelta a angiotomografía, confirmo que tiene una reoclusión. Era una mujer afroamericana con una placa intracraniana, se había reocluido, terminó con un stent intracraniano y con un buen resultado funcional, pero si lo hubiéramos dejado, nos hubiéramos dejado estar y no hubiéramos intervenido nuevamente, la paciente hubiera tenido un infarto masivo. Lo demás es lo que todos ustedes saben, las prácticas habituales del tratamiento del stroke agudo isquémico. No voy a ahondar en detalles para dejar tiempo para las preguntas. Las conclusiones, básicamente la terapia temprana de reperfusión es el tratamiento óptimo para el stroke isquémico agudo. El tiempo es de fundamental importancia. La trombolisis endovenosa básicamente dentro de las primeras 4 horas y media, pero con selección radiológica muy estrecha, se puede extender se puede extender el beneficio de este tratamiento a algunos pacientes más allá de las 4 horas y media. El tratamiento endovascular puede llegar a ser útil hasta 24 horas del inicio de los síntomas. Y quizás este es el mensaje más importante hoy por hoy. El accidente cerebrovascular agudo, el stroke agudo isquémico, es una enfermedad eminentemente tratable y esa es la actitud terapéutica que tenemos que llevar a nuestros pacientes cada vez que los evaluamos en agudo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Reinstein, por su presentación. Un aplauso virtual y agradecerle siempre su disposición a la actitud de siempre de colaborar con la docencia en nuestro país. Hemos recibido muchas preguntas los últimos días y acá ya en el chat somos al menos unas 9 o 10, así que voy a tener que ser el feo de la película filtrando. Hay una que se repitió varias veces y traté de sintetizarla en una de ellas. La pregunta es, considerando la baja disponibilidad de técnicas de perfusión, que es la realidad de nuestro país, ¿usted consideraría trombectomía en ventana extendida, más allá de 6 horas, solo con TAC angiotac? ¿Y qué variables clínicas o imaginológicas consideraría para eso? Definitivamente sí, y es más. Yo estoy tratando de establecer con un grupo de Oxford una técnica de inteligencia artificial que sería mucho más barata que la tomografía de perfusión o la resonancia,
para identificar pacientes que sean candidatos para la terapia, para terapia en tiempo extendido solamente con la tomografía. Yo creo que personalmente, y esto es una opinión personal, la tomografía de perfusión que yo adopté la tomografía de perfusión 15 años atrás, y la uso menos hoy que lo que lo usaba a 10 años atrás. Creo que si uno tiene una tomografía de buena calidad, tiene una angiotomografía de buena calidad, uno básicamente tiene toda la información que uno necesita para decidir si uno puede tratar un paciente con tratamiento endovascular en cualquier tiempo de ventana. Ahora, la evidencia está dada con técnicas de perfusión. Y las técnicas de perfusión son mucho más fáciles de leer. Uno necesita menos expertise para las técnicas de con el Rapid Software, uno básicamente tiene un mapa en donde uno la máquina le dice a uno, y si el core es esto y la penumbra es esto. Y no siempre es correcto. Todo depende de si la inyección fue adecuada, si el output cardíaco es adecuado. No siempre es correcto. Y por lo tanto creo que lo que no ha cambiado es que uno tiene que ver con mucho cuidado, evaluar con mucho cuidado la tomografía y la angiotomografía antes, aun si uno tiene la tomografía de perfusión. Contestando la pregunta, sí, creo que uno puede de manera segura y eficaz tratar pacientes por catéter sin tener técnicas de perfusión disponibles. Perfecto. ¿Y hay alguna variable clínico-imaginológica o haría criterios tipo Mr. No, Clean? yo creo que básicamente las variables clínicas, uno tiene, lo que es importante es considerar uno, cómo está ese paciente, cómo estaba ese paciente antes del stroke y cómo está ese paciente después del stroke. Si el paciente antes del stroke tenía buena función y después del stroke está incapacitado, para mí necesito una prueba hoy por hoy que ese paciente no es un candidato para terapia de reperfusión, endovenosa, endovascular o las dos. La idea del clinical radiological mismatch, que creo que es acerca de lo que estás preguntando, también fue evaluada solamente en virtud de el core isquémico establecido por DWI, por MRI, resonancia, o por CT de perfusión. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que uno debe tratar al paciente y no la imagen, y por lo tanto, personalmente, no creo que uno tenga la justificación de tratar a un paciente con déficits leves simplemente porque la resonancia o simplemente porque la angiotomografía demuestra una oclusión proximal. Hay quienes lo hacen, yo creo que es demasiado riesgoso. El sine qua non es que el paciente esté incapacitado. Y para tratamiento endovascular, que es más riesgoso que el tratamiento más invasivo y más riesgoso que el tratamiento endovenoso, creo que el paciente tiene que estar más incapacitado para ser un buen candidato. Pero una vez que eso ha estado cumplido, yo creo que el paciente tiene capacidad de recuperarse del stroke que ya definitivamente tiene, y tiene déficits que son incapacitantes, creo que lo demás es todo lo que se puede llegar a adquirir por imágenes es más relativo. Al punto que yo diría que una tercera parte de los pacientes que yo llevo a angiografía ni siquiera les hago angiotomografía. Si veo que tienen el coágulo, si tienen un síndrome y tienen un hyperdense MCA sign, ni siquiera gasto tiempo en la angiotomografía. Directamente los llevo a recanalización.
Perfecto, muchas gracias. Hemos tenido hartas preguntas sobre el Tenecteplase de estos días, y ahora voy a materializarla en una que está escribiendo el doctor Guerrero del Hospital Luis Tinné de la Clínica Santa María. Dice, ¿apoyaría el uso de Tenecteplase por sobre RTPA en pacientes con un accidente vascular con vaso grande tapado sin posibilidad de trombectomía? En realidad que tienen la mayoría de nuestros... Yo creo, básicamente, lo que sabemos hoy por hoy, no solamente a través del Extend TNK trial, es que la tenecteplasa resulta es superior a la alteplasa en la recanalización de vaso grande. ¿Sí? Acabo de terminar un artículo de revisión sobre el uso de tenecteplasa en stroke isquémico agudo. Ni siquiera es enteramente novedoso de este ensayo de Extend IATNK. Desde antes existen una serie de ensayos clínicos desde el 2005 a esta parte, que han estudiado en pacientes, en humanos, en casos clínicos, el uso de tenecteplasa en stroke isquémico agudo. Ha sido toda una evolución de la literatura y de la investigación médica para llegar al punto en el que estamos. Hay creo que dos cosas que están bien establecidas. Una, la tenecteplasa en dosis, fundamentalmente en dosis de abajo de 0.4 miligramos por kilogramo, y yo diría hasta 0.4 miligramos por kilogramo, es tan segura como la alteplasa. El riesgo de sangrado es al menos comparable. En realidad, la razón por la cual se usa tenecteplasa y no alteplasa en pacientes con accidente coronario es porque por dos razones. Una, la tenecteplasa es mucho más práctica, single bolus, es mucho más fácil de dar. Número dos, en el estudio seminal en pacientes con infarto de miocardio, tuvo un riesgo menor que la alteplasa para sangrado extracerebral y comparable para sangrado intracerebral. Bueno, entonces una de las dos cosas que sabemos hoy por hoy en términos de la evidencia acumulativa es que la tenecteplasa es tan seguro como la alteplasa en dosis hasta 0.4 miligramos por kilogramo. La segunda cosa que sabemos es que la tenecteplasa es mejor que la alteplasa para abrir arterias proximales. Entonces, contestando la pregunta, sí. Por otro lado, ¿lo estoy usando? No, en este momento no lo estoy usando. Estoy en el medio de la lucha de cambiar nuestras reglas internas para reemplazar la alteplasa por tenecteplasa, al menos en pacientes con oclusión de vaso proximal. Ahora, la tasa de reperfusión con tenecteplasa de un M1, de una oclusión M1, es aproximadamente el 22%, versus un 10% o menos con alteplasa. Si es una carótida, no te va a abrir. Básicamente todos los pacientes que abrieron con tenecteplasa, tanto en Extend IATNK como en ensayos previos, fueron M1 o más distal. Es decir, y la tasa de reperfusión con trombectomía es de arriba del 80% hoy por hoy. Es decir, bajo ningún aspecto la tenecteplasa puede reemplazar a la terapia endovascular, pero si lo único que uno puede hacer es endovenoso y el paciente tiene una oclusión proximal, tenecteplasa sería una mejor opción que alteplasa. Perfecto, ya sabemos que hay hospitales en nuestro país que ya están usando tenecteplasa. Los felicito. Hospitales públicos, ¿no? Sí, me parece excelente. Es más, miligramo por kilogramo, dosis por dosis, es más barato la tenecteplasa que la alteplasa. Otro beneficio, claro. Acá también otra pregunta que se ha repetido harto, Carolina Sepúlveda nos pregunta, ¿qué haría en caso de paciente con déficit menor y vaso grande tapado? Típico.
Yo, Una yo forma de- los admito a la terapia intensiva y los monitoreo muy estrechamente, y si empeoran los llevo inmediatamente a angiografía. Este es uno de los temas con mayor discrepancia si uno le pregunta a distintos estrocólogos. Eh, Hay quienes dicen, no, si empeoran ya no son salvables. No es real. En mi experiencia definitivamente no es real. Y básicamente la misma gente dice, "Oh, bueno, pero ¿qué es lo que perdí?". Bueno, lo que perdí es que yo he visto casos de los que me he arrepentido, pacientes con déficits no demasiado severos, un poco de mi parecía, pero que se podría recuperar si no empeoraba, etcétera, que en el intento de reabrirlos tienen un embolismo distal. No, ni siquiera hablo de grandes disecciones, ni nada por nada. Un embolismo distal. Y terminan con déficits peores de los que empezaron. Y yo lo que creo es que no es chiste lo de no hacer daño como el punto álgido de la práctica médica. Por lo tanto, yo sigo pensando, quizá, estoy seguro que van a haber ensayos clínicos que se concluyan, que estudien este tema. Pacientes con NSRO scale abajo de 10 y que tienen una oclusión proximal. Mi problema es no con el paciente con NSRO scale de 8 y que realmente están incapacitados. Eso lo llevo todo el tiempo. El problema es que hay pacientes con déficits leves, un NSRO scale de 2, de 3, déficits realmente leves, en donde básicamente ni siquiera me sentiría muy cómodo trombolizando, pero tienen una oclusión proximal y tienen colaterales espectaculares. Y yo sé que hay un grupo de esos, que hoy por hoy todavía no sabemos cuáles son, que va a empeorar. Yo prefiero jugarme a seguirlos muy de cerca en la terapia, y si empeoran, llevarlos inmediatamente, que llevarlos directamente a tratamiento. Y en ese afán del control estrecho, ustedes tienen pautas de protocolo, no sé, manejo hemodinámico, cabecera en cero, hipertensión inducida. Sí, todo lo habitual, no hay nada. Lo que yo hago en la terapia, lo que yo hago en el servicio de emergencia siempre, cuando estoy en duda si llevar un paciente o no, repito el examen con la cabecera a 90 grados. Eso es básico. Si hay un empeoramiento por cambio hemodinámico, el paciente necesita tratamiento, porque las colaterales esas no van a persistir. Sí, entonces, eso ya determina cómo lo voy a tratar al paciente en la terapia. Pero si yo al paciente en la terapia lo tengo que mantener con la cabecera de la cama a 0 para que no tenga déficit más severos, eh, ese paciente necesita tratamiento. Perfecto. Acá Daniel Andreu nos pregunta, ¿podría ejemplificar cómo decide manejar las metas de presión arterial según paciente y su grado de reperfusión? ¿Qué relación establece entre grado de repercusión y metas de presión arterial individual? Básicamente, si el paciente tiene un TICI 3, si tiene reperfusión completa, eh, en líneas generales voy a tratar de bajar la presión arterial gradualmente abajo de 140 sistólica. Si el paciente tiene un grado de reperfusión menos perfecto, 2B, en líneas generales voy a usar 160. Pero hay otras cosas que también influyen. ¿Cuál es el grado de core que tuvo el paciente? ¿Cuánto tiempo parece haber tenido ese core? Mientras el core sea mayor y mientras más tiempo haya fermentado ese core hasta que reperfundimos, mayor mayor el riesgo de reperfusión y menor mi apetito de darle presión arterial. Entonces voy a bajar la presión arterial más en virtud de si el core es más grande o está más establecido. Es decir, no es solamente la tasa de reperfusión, pero el grado de reperfusión es lo más importante, sino también otros elementos. Tengo que reconocer que también es cierto, como yo les dije, estoy
presente durante el tratamiento endovascular, y la mayor parte de mis pacientes, y esto es una conducta totalmente individual, durante el tratamiento, a menos que estén verdaderamente hipertensos per se, yo les estoy dando vasopresores durante el tratamiento. No arriba de 180 si han recibido líticos, pero en líneas generales, a menos que tengan una presión media de arriba de 100, 110, o una sistólica de arriba de 160, lo más probable es que les esté dando agentes vasopresores durante el tratamiento, lo cual revierto inmediatamente al momento de la reperfusión. Y por eso necesito estar ahí, porque tengo que saber si creo que la reperfusión va a ocurrir de manera inmediata, o si hay una reperfusión parcial en el medio. No le voy a estar dando agentes vasopresores si con el primer pasaje de los catéteres hubo una reperfusión parcial. De vuelta, esa es una práctica muy, muy individual. Bueno, Florencia del Río nos pregunta, llama la atención que no hay ninguna contraindicación de cirugía fuera del sistema nervioso central. Tuvimos un caso de un paciente con un accidente vascular el día posterior a una colecistectomía. Nos pareció muy arriesgado RTPA y fue directo a trombectomía. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, si el paciente tiene una oclusión proximal, no hay duda de que trombectomía directa es la forma de tratar, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un paciente joven con una oclusión que no es accesible? Yo he tratado pacientes dentro de la primera semana de cirugías extracraneanas, siempre con el permiso del cirujano tratante. Contactamos al cirujano, le preguntamos, si dice, está bien, tratamos. Yo creo que, y esto fue un poquito una lucha interna dentro del grupo de los que escribimos las últimas guías, de tratar de eliminar. Obviamente yo presenté las contraindicaciones formales, los grado 3, las contraindicaciones que uno debiera considerar en todos los casos, y aún esas, algunas como lo del stroke isquémico dentro de los últimos 3 meses, son un poquito cuestionables, pero hicimos lo posible para minimizar las restricciones al uso de la trombolisis endovenosa, porque se tienen que acordar que la mayor parte de las contraindicaciones, si no todas las contraindicaciones originales a la trombolisis endovenosa, fueron establecidas por decisiones operacionales cuando se hicieron los primeros ensayos randomizados controlados. No fue a punto de partida de experiencia, sino de lo que uno creía que podía llegar a ser muy riesgoso. Y después se transformó como en la letra de la ley. A medida que algunos empezamos a cuestionarlo, a tratar pacientes que de otra manera no hubieran sido tratados y publicar eso, gracias a eso, en el 2015 se pudo hacer un scientific statement en donde se analizaron las contraindicaciones una por una, y muchas de esas contraindicaciones terminaron siendo innecesarias. Muchas gracias. Acá hay una pregunta a quemarropa de Gonzalo Bustamante de Hospital Salvador y Clínica Santa María. Dice, vaso grande tapado en 2 horas, trombectomía directa sin RTPA, ¿qué está haciendo usted hoy? Básicamente, si el paciente me viene directamente al servicio de emergencia y tengo el suite de angiografía abierto, probablemente lo llevo directo. Ahora, by the book, el paciente debería ser trombolizado. Lo que yo quiero hacer ahora es que el paciente sea trombolizado, pero con tenecteplasa. Lo que a mí me saca de quicio es cuando iniciamos la trombolisis endovenosa, pensando que va a haber algún grado de demora, y después el paciente lo llevamos al angio suite con el alteplasa todavía funcionando. Y yo he tenido pacientes que están abiertos, completamente abiertos, y el alteplasa todavía infundiéndose.
Está bien, o sea, puede haber algunos coagulitos dando vuelta y puede ser teóricamente que esto funcione. Esto básicamente en el ensayo DirectMT, que fue publicado hace muy poquito, que fue presentado en ESOC, virtualmente, básicamente en el Congreso Virtual de la Sociedad Europea de Stroke. Este estudio chino que básicamente enroló pacientes con vaso grande, con oclusión de vaso grande a terapia, trombectomía directa o combinación. Y todos esos pacientes fueron enrolados en lo que venía a ser Comprehensive Stroke Centers, en hospitales que tenían capacidad de ir a trombectomía directamente. Los resultados fueron comparables. La conclusión fue que la trombectomía directa se puede considerar no inferior a la trombolisis seguida de trombectomía, pero el estudio es muy criticable porque el margen de non-inferiority, el margen de no inferioridad fue del 20%, y en realidad, si uno mira los números, la trombolisis seguida de trombectomía fue un poquito superior a la trombectomía sola. Pero por otro lado, básicamente no tuvieron complicaciones de la trombolisis, lo cual en la práctica no ocurre tanto así. En la práctica sí hay casos de complicaciones en la ingle, sí hay complicaciones de sangrado en mayor o menor medida, sí hay complicaciones respiratorias por reacciones alérgicas, angioedema. Por lo tanto, contestando la pregunta muy honestamente, si lo puedo hacer sin ninguna demora, lo llevo directamente. Si yo pudiera elegir, no es lo que puedo hacer hoy, pero es lo que espero poder hacer dentro de los próximos 2 meses, la opción sería darle tenecteplasa 0.25 miligramos por kilogramo mientras lo llevo a angiotomografía. El drama de no dar la trombolisis es si no lo puedo abrir por terapia endovascular. Eso es lo que a mí más me molesta. Porque hay pacientes que tienen, yo lo publiqué hace años atrás, hay pacientes que mejoran con tratamiento trombolítico endovenoso a pesar de tener una oclusión de carótida cervical. Que uno no sabía en el momento de dar la trombolisis venosa. Y eso es porque tienen que tener un tandem occlusion que respondió de alguna manera a la trombolisis intravenosa. Si yo no le doy el trombolítico y el paciente después no lo puedo abrir, puedo haber perdido el tiempo de ventana de darle el trombolítico que quizá de alguna manera puede haberle mejorado la recanalización que no pude adquirir de forma mecánica. Cada vez menos frecuente que no llegamos a recanalizar, pero ocurre. Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Es básicamente desde el punto de vista médico-legal, porque tú mencionas, el tenecteplasa en Estados Unidos no tiene aprobación para infarto cerebral agudo. Si todo funciona bien, en un paciente que está tratando y en el fondo se tapa la arteria, perfecto. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos si ese paciente viste el tenecteplasa y tiene una hemorragia? Creo que nada, y te digo por qué. La alteplasa, el TPA, no está aprobado por la FDA entre las 3 y las 4 horas y media. Y todavía no he escuchado nunca un caso en donde alguien haya perdido un juicio por eso. Perfecto. Bien, recordarles que en el chat hay un link para que compartan su opinión de la charla del profesor Rubinstein, para que lo revisen. Nos han llegado hartas preguntas. Aquí una es, ¿qué recomendación realizaría en trombolisis o trombectomía en circulación posterior?
¿Y qué consideraciones tendría? Hubo otro estudio, una consecución del estudio Basics que fue también recientemente presentado en este mismo Congreso Virtual de ESOC, ah, de terapia de reperfusión en circulación posterior, en realidad en oclusión basilar. Y los resultados son interesantes y creo que vale la pena discutirlos. Los resultados fueron que la trombectomía no pareció funcionar tan bien como uno esperaría en pacientes con infartos agudos por oclusión basilar. Pero el por qué no funcionó fue porque no funcionó en los pacientes con NIH scale abajo de 10, o sea, con los pacientes que tenían déficit menos severos no tuvieron ningún beneficio. Los pacientes que tenían déficit más severos, muchos, a pesar de ser reperfundidos, anduvieron mal de cualquier manera, pero en esos pacientes con déficit más severos sí hubo un beneficio. Y esto tiene que ver con lo mismo que ha sido mi experiencia y que la publiqué en un paper este año, que los pacientes con oclusión de arteria basilar que no andan muy mal durante la fase aguda, a pesar de tener de quedarse con la oclusión basilar, pueden tener un futuro bastante favorable. Todavía más que con circulación anterior, los pacientes con oclusión basilar aguda se dicotomizan entre aquellos que van a andar muy mal y una minoría que va a andar bien y que no necesita nada. Y creo que al margen de las limitaciones de la escala del NIH para estimar el grado de déficit en la circulación posterior, que es un tema en sí mismo. El otro tema es que será mala la escala, no será lo ideal, pero mal que mal sirve para estimar la severidad de los déficits. Y los pacientes que tenían déficit que no eran severos, en realidad pueden haber tenido algunas complicaciones del procedimiento o simplemente no fue lo suficientemente útil. Y eso es lo que llevó a que la conclusión del estudio sea que la trombectomía en realidad no es tan útil para la circulación posterior. Uno tiene que leerlo con mucho cuidado. Dentro de aquellos pacientes que creo que en la práctica no dudaríamos de abrir, porque no tienen un futuro si uno no los abre, la trombectomía fue favorable. El tema es, ¿por cuánto tiempo? Yo he abierto oclusiones basilares después de las 24 horas y lo voy a seguir haciendo. Pero lo cierto está en que buena parte de esos pacientes son los pacientes que tienen un stuttering, que tienen una fluctuación de los déficits antes del tratamiento y después los déficits se hacen más estables y persistentes. Es un animal distinto que la circulación anterior, sí, pero los principios terapéuticos debiesen ser los mismos. Si el paciente tiene déficits incapacitantes, uno debiese abrirlos. Todo el tema, toda esta complicación con perfusión y demás, ni siquiera aplica a la circulación posterior, así que simplemente uno tiene la tomografía, tiene la historia, el examen, la tomografía, la angiotomografía y su juicio médico, y uno tiene que tomar la decisión. Perfecto. Acá, probablemente en base a una pregunta que hicimos antes, en el caso de que tenga que hacer hipertensión inducida, ¿tiene alguna predilección por algún vasopresor? Nos pregunta el doctor Carlos Navarrete. Básicamente uno termina usando lo que tiene a mano, lo que puede, si uno tiene un CRNA, una enfermera de anestesia, uno prácticamente puede usar lo que quiere. En líneas generales, a menos que el paciente esté muy taquicárdico, yo uso norepinefrina. Si el paciente está muy taquicárdico, uso fenilefrina.
si uno puede existir un rol mínimo para la efedrina, básicamente nunca uso para aumento de presión arterial en pacientes con estrés isquémico agudo la epinefrina, porque es muy potente y puede llegar a tener demasiado riesgo de arritmia. Uno tiene que tener bastante cuidado cuando el paciente tiene una base de fibrilación auricular o cualquier otro tipo de taquiarritmia en usar agentes con beta-agonismo, pero básicamente esa es la respuesta. Muchas gracias. A ver si alcanzamos a hacer dos más. Acá José Ortuya nos pregunta si las microhemorragias que se pudieran ver en el TDO gradiente contraindicaría una trombolisis, si existe evidencia suficiente para tomar esta conducta. En las últimas guías consideramos la evidencia de las microhemorragias cuando son conocidas por una resonancia previa. Obviamente uno no va a hacer una resonancia en la mayor parte de los centros a lo largo del mundo, no hace una resonancia antes de lisar, pero uno puede saberlo a punto de partida de una resonancia previa. La evidencia escasa y observacional, pero existe que a mayor número de microhemorragias, mayor riesgo de sangrado post-trombolisis. Parece aumentar significativamente arriba de 5 microhemorragias y ciertamente aumenta mucho arriba de 10 microhemorragias corticales. Pero el por qué se consideran, no se consideran contraindicaciones absolutas, es porque la evidencia que demuestra, la única evidencia publicada que demuestra un riesgo de sangrado mucho más alto en pacientes con microhemorragias corticales numerosas, está basada en muy pocos pacientes. Y por eso no llegó a ser una contraindicación formal. Pero si leen las guías en detalle van a ver que esta variable está incorporada en las guías. Si son pocas las microhemorragias conocidas, las guías favorecen la trombolisis. Y si las microhemorragias son muchas, las guías mencionan que uno debiese ser particularmente cauto en decidir si lisar o no. Muy bien. Y con esta vamos a tener que terminar, no voy a dejar muchas pendientes. Una cosa desde un punto de vista práctico, si el paciente tiene siderosis cortical, si tiene acumulación de hemosiderina en la superficie del cerebro, esos pacientes casi siempre tienen angiopatía amiloide y esos pacientes tienen un riesgo mucho más alto de hemorragia lobar. A esos pacientes no los toco con trombolisis. Nada que ver con las guías, no hay suficiente número, pero el riesgo de sangrado de esos pacientes es demasiado alto. Perfecto. Y esta es la última pregunta que vamos a hacer. Daniel Andreu nos pregunta, recuerdo casos de pacientes que cumplen criterios estándares para tratamiento mixto en ventanas tempranas, 1 o 2 horas, bien establecidas y que evolucionan mal. ¿Ha decidido no hacer estos procedimientos en estos pacientes que parecieran adecuados, pero que podrían ir mal? ¿Cómo lo define? ¿Ir mal en qué sentido? Supongo en el outcome funcional o más precoz. Sí, pero ¿cómo? Si el paciente cumple con los criterios, ¿cómo sé que va a andar mal? Obviamente hay pacientes que uno trata muy agresivamente y andan mal, pero no es que uno sabía que iban a andar mal. De vuelta, la forma en que yo decido si tratar a un paciente no es demasiado complicada, esto no es rocket science. Básicamente, el paciente
tiene suficiente reserva cerebral, en mi opinión, como para recuperarse del stroke. Todos los que estamos en todo, estoy seguro que las 300 personas que están en la audiencia, como nosotros tres, hemos visto suficientes pacientes ancianos que mal la venían llevando, tienen un stroke chiquito que no debiera afectarles demasiado y sin embargo terminan en un geriátrico con incapacidad severa, porque no tenían reserva cerebral como para recuperarse. Esa es una cosa. La segunda cosa, el déficit es incapacitante, bárbaro. Cumplí los dos criterios históricos y de examen. Tienen contraindicaciones por el tratamiento venoso, tienen contraindicaciones por aumento del riesgo de sangrado, no, entonces les doy, si están dentro del tiempo de ventana, les doy trombolisis endovenosa. Tienen oclusión de vaso proximal, si la respuesta es sí y todos los criterios previos se cumplieron, lo voy a tratar con tratamiento endovascular. Si puedo hacer perfusión, haré perfusión, si no me fijaré en el tamaño del infarto establecido tanto usando la tomografía y la angiotomografía. Todo lo demás para mí es verso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Reinstein. Vamos a tener que dejarlo hasta acá. Quedaron varias preguntas pendientes. Ahora, quería, destacar el interés que ha suscitado el webinar. Hemos tenido personas de Chile a lo largo, prácticamente, de varias regiones, no podría decir a lo largo de todo el país, pero de varias regiones, gente de Europa, incluso de Asia que nos han visitado, más de 300 participantes. Como decía el doctor Villacura al inicio, neurólogos, residentes, muchas especialidades afines, también kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, fonoaudiólogos, estudiantes de medicina. Ha sido muy provechoso. Probablemente después veamos cuáles han sido las opiniones en la encuesta. Y volviendo a la diapositiva inicial, recordarles los próximos webinars que se han organizado. Probablemente también se le estén avisando a sus mails o a través de las redes sociales, pero para que vayan guardando la fecha. Así que nuevamente agradecer la disposición, doctor Reinstein. Ningún problema, un gusto. Lo dejamos hasta acá, entonces nos veremos en el próximo webinar.